Buenos días, nuevamente con otro entrenador, en este caso el presidente de la Asociación de Entrenadores, que también va a participar de nuestras entrevistas, Álvaro Gijón. Buenos días, Moisés. ¿Qué tal? Aquí estamos haciendo los podcasts como resto de entrenadores de la asociación y los simpatizantes y bueno, los compañeros de profesión que han querido hacer la entrevista. Pues vamos a la almendrilla, como diría aquel. Pregunta uno. ¿Cuáles fueron las razones por las que te decidiste empezar a entrenar? Bien, pues bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Esto es una forma de vida el baloncesto. Cuando al final lo vas mamando y lo vas desarrollando, al final es una forma de vida, ¿no? Y todo lo que sea en torno al baloncesto es lo que realmente te mueve y te interesa. El otro día oía un clinic, pues claro, en estos tiempos que tenemos ahora tanto margen, pues es el momento de formarse, ¿no? Y oía a clinic de Pepe Lasso decir que bueno, que él se hizo entrenador porque no pudo seguir jugando. O sea, decir, era un jugador que ya llegó, tocó techo, o por lesión o por lo que sea, y se hizo entrenador. No era mi caso. Yo nunca he sido un gran jugador, he sido ni tampoco un buen atleta. Participaba, era un tío currante y por eso jugaba minutos. Pero bueno, al final mi posición era un buen defensor y punto. No iba a llegar a ningún lado. Pero aún así yo no me retiré de jugar al baloncesto, así que a un nivel federativo. Pero bueno, pues estando con un amigo, con Juan Corral, pues falleció su padre. Y con 16 sí, 16 años quizás, pues al final, claro, decías, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con este chico que pueda un poco eludirse? Bueno, pues nos íbamos a jugar partidos a campo completo de uno contra uno. Nos bajamos al colegio cuando ya estaba prácticamente cerrado y nos echamos a jugar ahí unas partidas, ¿no? Y hubo un par de veces que había un chavalillo que no le habían ido a buscar sus padres y bueno, y estaba ahí haciendo tiempo y estaba tirando. El chaval realmente tiraba bastante mal, ¿no? Y bueno, pues yo con esa edad y sin ser entrenador y sin ser nada, pues dije, bueno, pues a ver si hasta que no se vaya no podemos jugar el partido. Entonces, bueno, me puse a enseñarle a tirar, ¿no? Y de algo que fue totalmente espontáneo y altruista, pues surgió la figura, ¿no? De decir, joder, pues oye, me gusta enseñar, me gusta transmitir. Eso, más que el coordinador del colegio donde estudiaba, Juan Herminio Duarte, pues al final el que llevaba el baloncesto y dijo, oye, pues ¿por qué no te pones a entrenar, no? Entonces, bueno, gracias a él y en su momento a Richie González Ávila, que estaba en el colegio de enfrente, los Agustinianos, pues bueno, me animaron a hacer el curso de entrenador y fue el paso firme, ¿no? En este mundo, en esta carrera de entrenador, en la cual, pues bueno, yo seguí jugando unos años más hasta que me lesioné, no a nivel, por supuesto, federativo ni a nivel alto, pero sí a la universidad, con los amigos y bueno, y al final, bueno, mucho 3 para 3, ¿no? En torneo de la sierra. Y la labor de entrenador, pues bueno, fue formándose ahí, ¿no? Con una gran experiencia, con los primeros años con los chavales que entrenaba. ¿Y consideras el baloncesto una profesión? Pues sin duda. No es. A ver, es que es el entrenador de baloncesto. Ahora se agarraré una idea, ¿no? De que tengo de cómo lo ve la gente, que sé que es la siguiente pregunta, de cómo se siente desde el exterior, ¿no? La profesión, la gente cree que esto es, llegas, te ocupas de los chavales y ya está, ¿no? Y esto no es así. Hay muchísimo, al margen de lo que la gente pueda ver en la cancha, hay muchísimo tiempo detrás de planificación, de preparación de entrenamientos, de planificación de partidos, de reflexión sobre los entrenamientos y sobre los partidos, del estudio sobre tus jugadores o jugadoras y luego la ejecución de los entrenamientos, ¿no? Cómo sale. Y mucha labor de formación previa porque hay que siempre seguir actualizándose. Esto no, en otros trabajos no sucede. Es decir, en otro trabajo hay gente que va a la oficina, tiene su formación previa y ya está, hace su trabajo a la oficina y se va. Una persona ahora que están de moda, bueno, estaban de moda, ¿no? Ahora hay que reconocer el trabajo de los cajeros de los supermercados, pues bueno, eso ya hace una labor de caja importantísima ahora y vital, ¿no? Para la sociedad, pero que al final tiene una labor que es mecánica. Nosotros tenemos una labor, decía otro día Sergio Fole, creativa, ¿no? Y esta labor, aparte de la parte social, hace que el ponerse a entrenar a un equipo, seas profesional o amateur o un hobby, sea una labor totalmente profesional, porque implica muchísimo tiempo más allá del que se ve. Eh, Además, es un tema de habitualidad, es decir, si ya no vamos en el plano legal, que tú sabes que yo soy licenciado en Derecho,
estamos hablando de un hábito, de algo que se repite en el tiempo durante mucho tiempo, lo que es una temporada, ¿no? Con lo cual, con más motivo, ya deja de ser algo puntual y jovioso, a decir, creas una habitualidad de 2, 3 o 4 entrenamientos a la semana, más luego los partidos. Es decir, tienes un compromiso, ¿no? Un compromiso que está regulado además y que está comprometido. Entiendo que la disciplina interna de cada club pues te tendrá su propia disciplina y que luego estás bajo una disciplina de la Comunidad de Madrid y de la Federación. Es decir, al final tienes unas responsabilidades, tienes unas exigencias, porque para entrenar en algunas categorías pues tienes que tener una titulación mayor o menor, pero para empezar tienes que tener titulación y cumplir unas exigencias que ahora mismo antes las ponía la Federación, aunque ya había regulación, digamos, en el Estado, y ahora pues hay una regulación más exhaustiva, ¿no?, de los contenidos que tiene que conocer un entrenador. Es decir, al final la misma ley, ahora se llama profesional del deporte, aunque nos quería excluir por intereses quizá políticos o de lobbies de poder, pues al final hemos conseguido, ¿no?, entre todos que el entrenador de baloncesto, incluso el entrenador de otros deportes, pues como tal sean reconocidos con su experiencia y formación, ¿no? Esto no quiere decir que al final, pues claro, somos profesionales, lo está diciendo la misma ley, ¿no? Independientemente de lo que cobres, sea mucho, poco, o suficiente o insuficiente. También defiendo que es una labor profesional, aunque no cobres dinero por ello, que yo creo que hoy en día casi todo el mundo cobra algún tipo de compensación, ¿no? También defiendo que aunque sea profesional, tú puedas considerarte no profesional. Es decir, hay gente que a lo mejor tiene su trabajo, gente que trabaja en educación, como profesores, o en bancos, o un trabajo que al final sea su sustento, ¿no? Y sea su principal ocupación, y que además económicamente sea lo que le permita salir adelante, ¿no? Y el baloncesto a lo mejor es un simple complemento o una forma de vida, como yo decía, que en mi caso me hizo ser entrenador, de seguir conectado al deporte. A lo mejor ya por edad no puedes seguir jugando, pero sí puedes seguir transmitiendo, ¿no? Y al final creo que hay que defender la posición del profesional, que creo que ya es una evidencia, eso está regulada jurídicamente, como la labor del mal llamado voluntario, ¿no? Que al final, sin cuento que cobra una actividad por una actividad económica, sea principal o no, pues lo del voluntariado queda ya en segundo plano. Al final recibe una compensación de gastos que, bueno, que a lo mejor puede ser un cúmulo económicamente, dependiendo de donde esté, pues grande, y a lo mejor ese voluntariado, pues dice, oye, pues es una cantidad que ya no es tan grande, ¿no? Es decir, el voluntariado al final puede a lo mejor tener un tope económico y de tiempo, o a lo mejor tener simplemente en la vida personal de cada uno. Es decir, yo tengo otra actividad, es lo que me hace llevar el pan a mi casa, pero a lo mejor no soy profesional. Pero eso no quiere decir que la labor no lo sea. Yo considero que el entrenador de baloncesto es profesional, sea profesional o voluntario, ¿no? Entonces, esto en cuanto a lo que considero como profesión. Y la segunda pregunta, y ya me adelanto, Moisés, es la sensación de cómo nos ven desde el exterior, ¿no? Corrígeme si me equivoco, si no es así la pregunta. Sí, sí, correcto. Vale. Bien, yo tengo un desarrollo, ¿no? Tengo una filosofía o un pensamiento de cómo nos ve la gente, cómo va cambiando los tiempos y por qué nos ve así, ¿no? Hay mucha gente que ve el deporte como, pues, como aficionados, como un hobby, como un complemento a la educación de sus hijos en el colegio, ¿no? Como un complemento, en algunos casos más significativo y en otros casos más insignificante. Claro, ahí está, y vamos a empezar desde la base, ¿no?, de lo que son los pequeños, está el sistema de guardería. Es decir, claro, a muchos padres que les gusta el baloncesto dicen, pues mi hijo tiene que hacer algún deporte. Pues le voy a llevar al baloncesto, que es lo que me gusta a mí, y a ver si hay suerte y le gusta al niño, y si no, pues ya le quitaremos y le pondremos en otra actividad, ¿no? Y esa labor de guardería, pues es la que hace que la gente diga, bueno, si me vale otro entrenador, otra entrenadora, no hace falta que sea en un club en concreto, no hace falta que sea con unos entrenadores en concreto, ¿no? Mientras que tenga a los chavales felices, correteando y ocupados, pues puede servir. Ahí donde a lo mejor entra la figura esta que decía el otro día Sergio Fole, del entrenador low cost, o que decía Davor, del entrenador joven que por 2 duros es feliz, que al final a lo mejor hace devaluar, ¿no?, la figura del entrenador. Hasta para estar con peñajos hay que tener unos conocimientos, una experiencia, hay que trabajar con unos valores, ¿no? Hay que enseñar, hay que transmitir. Es decir, y esto es lo que hace que la visión de los padres quizás nos dé una sensación de poco profesionales, o de que le importe un pito si son profesionales o no. Cuando la gente ya consigue que sus hijos ya tengan esa motivación intrínseca, ¿no?, de jugar al baloncesto, de que les mola, de que quieren seguir jugando, a lo mejor por diversión, a lo mejor por aprender o por desarrollarse, va cambiando la cultura de lo que llamamos el cliente. Claro, no olvidemos que las familias son los clientes de nuestros entrenadores, ¿no? Es decir, salvo los entrenadores profesionales, al final el jugador, si es adulto, es su cliente,
y si no es el adulto, pues es la familia, ¿no? Que es la que lleva y la que paga o costea y se ocupa de que cumplan los jugadores el compromiso. Es decir, esta cultura va cambiando cuando el jugador va teniendo ya un interés, ¿no? Y de ahí surge pues que muchas familias deciden decir, aquí se me queda pequeño este club o este entrenador se me queda pequeño, yo quiero que le coja el entrenador fulanito que ya sabe mucho más, que sabe tal, o a lo mejor que trata mejor a los chavales, no sé, también hay que ver todos esos perfiles, ¿no? O incluso mucha gente que decide, pues me voy a ir a un club, pues si salen de su cole, para irse a un club, ¿no? Que es algo más grande, como más organizado, donde a lo mejor la organización del club es más profesionalizada, ¿no? Entonces ahí es donde van dando los padres pasos adelante, ¿no? Para decir, oye, pues si a lo mejor ahora comparamos con otros deportes como por ejemplo la raqueta, el pádel o el tenis, pues hay mucha gente que se gasta 50 pavos en una clase de pádel o de tenis. Es decir, cuando estamos hablando ya de la economía del entrenador, es decir, si es barato o es caro el baloncesto, ¿no? Para las familias. Claro, estamos hablando ya de una evolución, ¿no? De una evolución de que hasta infantil o cadete, pues ya las familias y los jugadores demandan a lo mejor más. Y en esa demanda, pues a lo mejor les importa menos el costear o el pagar más por esta labor. Con lo cual ya pueden empezar, en cuanto empiezan a gastarse el dinero a las familias, pueden exigir más profesionalidad, ¿no? Y exigir que el entrenador que les lleve, pues sea un profesional, que tenga una dedicación, una experiencia, una trayectoria, unas actitudes, ¿no? Unos valores. Esta labor también, digamos que con el tiempo se va mejorando, o esta visión quizá de la sociedad, de la cultura del cliente va mejorando, en cuanto a que ya también es verdad que nuestro deporte ha ido creciendo entre los años. Entonces ya hay muchas generaciones que ya somos padres, ¿no? Y el hecho de haber estado trabajando a lo mejor hasta cadete o hasta junior en un club como jugador, o estar ahí jugando y disfrutando, ¿no? Te hace ya tener unos valores y una disciplina y el saber lo que es correcto o incorrecto dentro de nuestro deporte, ¿no? Entonces mucha gente ya ha pasado por esa disciplina, ¿no? Y saben distinguir desde el primer momento lo que está bien de lo que no está bien, lo que es experimentado de lo que es ocioso, de lo que es, bueno, en fin, un poco todo, ¿no? Y esta labor, esta cultura social, digamos que va haciendo que cada vez más gente que ha jugado baloncesto, pues vayan siendo los padres, ¿no? Los clientes y puedan valorar esa labor social, esa labor de disciplina, esa labor de inculcación de valores, eh, algo que ya les va a quedar a sus hijos para toda la vida, como a lo mejor les han quedado a ellos, ¿no? Entonces, por eso esa labor, esa visión social puede que, puede que vaya cambiando, ¿no? La labor de los últimos años, que yo creo que ha ido evolucionando hacia visión del entrenador como un profesional del deporte, ¿no? El otro día hablaba también Davor de la figura de la autoridad, que en este caso hay que definirla como autoridad ganada, ¿no? Ganada por los méritos propios. Es decir, hablaba de que en mi caso también ha sucedido muchas veces de que los padres cuando al final tienen un problema de disciplina en casa, de autoridad, de que los chavales a lo mejor con los estudios o con otras obligaciones domésticas no están, digamos, al día, no cumplen o no responden como los padres quisiéramos, pues muchas veces recurren a la figura del entrenador, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que al chaval le motiva muchísimo a esa persona, le tiene, digamos, que no digo en un pedestal, pero sí valora mucho cualquier cosa que le pueda decir porque está pendiente, el jugador está pendiente de lo que le puede decir su entrenador para mejorar como jugador y como persona. Y al final ese apoyo de las familias en el entrenador es un valor incalculable para esas familias. Es decir, igual que también nos recompensa mucho a los entrenadores, ¿no? Nos refuerza mucho nuestra profesión. Entonces, por eso yo creo que esta visión, esta evolución de la cultura social, pues hace que el entrenador vaya cada vez más a ser reconocido como profesional, ¿no? Las leyes que hay actualmente, la situación actual, pues yo creo que esto al final va cambiando a más, ¿no? Pero también tiene que ser un poco que seamos capaces de generar esa confianza a las familias de que somos profesionales, bueno, a las familias. Primero la cultura del club, ¿no? Que los clubes y los colegios nos consideren profesionales de verdad y que luego las familias, pues bueno, tendrán esa misma consideración. Sí, bueno, eso sí que es un camino que sí que es cierto que con las generaciones, como estás diciendo ahora, actuales, está más avanzado que antes, que hace 15, 20 años, pero bueno, hay camino que recorrer todavía. Bueno, vamos a por la pregunta 3. ¿Tu formación como entrenador en qué ha consistido? Bueno, pues, mi formación es extensa, ¿eh? Es decir, al final estamos hablando de que yo las próximas semanas cumpliré 45 años y llevo entrenando prácticamente de los 17. Es decir, yo creo que aquí hay, pues oyendo otros podcasts, ¿no? Al final, pues bueno, al final el camino de cada entrenador, da igual a la edad que tengamos, no suele ser muy diferente unos de otros, ¿no?
Yo ya he mencionado que en el colegio donde estudié, en el Colegio Los Olmos, pues bueno, Juan Herminio Duarte y bueno, con la colaboración de Richie González Ávila, pues me ayudaron, ¿no? Me encaminaron a decirme, oye, pues para ser entrenador tienes que hacer esto, ¿no? El curso este. Y el primer curso que hice fue, entonces no existía el nivel cero y existía el nivel uno. Tampoco hay mucha diferencia entre el nivel uno que yo hice y a lo mejor el nivel cero de ahora o el nivel uno de ahora, ¿no? Entonces lo hice en el barrio de Bilbao. Me acuerdo que bueno, yo en su día había jugado en canoe, ¿no? Como, digamos, top en la competición y en Virgen de Atocha. Y bueno, cuando ya se tocó que en Virgen de Atocha ya no me querían, pues bueno, me quedé a jugar en mi colegio con mis amigos, ¿no? Que era donde tenía que estar y centrarme en los estudios. Entonces, bueno, digamos que tenía un pequeño bagaje de formación fuera de lo que es mi club, que tú muchas veces hablas de la necesidad de ver mundo, ¿no? Más concretado de otra forma. Pero bueno, esto me hizo tener unos conocimientos y una base de un nivel alto de competición. Siempre había jugado al máximo nivel dentro de la Comunidad de Madrid. Y cuando llegué al curso, pues yo esperaba, tenía grandes expectativas, decir, a ver qué voy a aprender, a ver tal. Bueno, salí del curso y sinceramente no aprendí absolutamente nada. Me quedé igual que estaba. También es verdad que a lo mejor mi visión, eh, una actitud totalmente juvenil, pues me hizo no prestar atención a detalles de metodología y otros aspectos que no son puramente el juego, ¿no? Que en este momento pues tampoco eran tan primordiales o tampoco te los vendían como tan primordiales y eran como decir, bueno, a mí lo que me importa es el baloncesto y todo lo demás no sirve para nada. Y graso error, ¿no? Es decir, sí que me queda una enseñanza del señor Molina, que creo que sigue en Pozuelo todavía como entrenador o como preparador físico, que en su día era, creo que el director técnico de la federación, que él siempre decía que todos los ejercicios había que meterle sal. Y digamos que esa fue mi gran experiencia formativa de ese nivel uno, más allá de como la mayoría de los chavales que lo hacen ahora, que lo hacen como una especie de compromiso, ¿no? De decir, bueno, pues cumplo el expediente, me saco el título y puedo entrenar, no como un interés de aprendizaje real. Cuando tuve que hacer el segundo nivel, que ya sí tenía inquietud por decir, venga, vamos a ir a más, yo quiero ir a más, quiero desarrollarme como entrenador, pues lo hice en el colegio Menesianos, me acuerdo, con una buena generación de entrenadores y de los cuales todavía guardo amistades y en el cual el planteamiento técnico-táctico era bastante más rico. Lo que pasa que al final, pues como todos estos cursos, ¿no? Lo que te enriquece de verdad era la charla con los compañeros. Es decir, ahí hicimos buenas tablas muchos entrenadores y al final era más allá, ¿no? La formación que recibíamos del curso que lo que estábamos realmente compartiendo ahí con unas Coca-Colas o unas cañas, ¿no? En los bares, este grupo de compañeros. Luego ya cuando tocaba la hora de la verdad decía, a ver, si me quiero dedicar a esto o no dedicar a esto, es decir, si me quiero tener una puerta abierta a ir un poco a más, tocaba hacer el tercer nivel, ¿no? El superior. Era una inversión económica grande y bueno, pues como todo lo que lo han estado haciendo, ¿no? Que sabemos que es la inversión del curso, la inversión de la estancia, la inversión de el desplazamiento y bueno, en este caso lo hicimos en Málaga, también yo creo que una muy buena generación de entrenadores, muchos han llegado a ser profesionales en la ACB, ¿no? Y la experiencia, pues igual, es decir, ibas ahí con un temor de, a ver, a mí no era tanto el conocimiento, ¿no? Que por lo menos en mi caso yo iba con mucha seguridad, como tanto quizás el miedo, ¿no? A lo desconocido. Ahí sí te das cuenta que a lo mejor asignaturas como metodología, el tema de reglas, otros temas que no eran puramente del baloncesto práctico, pues podían ser una complicación, porque además entonces, en esa época, hablo de del año 2000, ¿no? De principios de siglo, eh, al final había una sensación de que el 10% de los alumnos eran suspendidos, ¿no? Y era como un poco concurso oposición esto, aunque no era, a lo mejor era más una idea que una realidad, pero la realidad es que todos los años siempre un 10% se tenían que ir a la recuperación. Y era un poco el miedo o el temor a fracasar, ¿no? Ahí eras con una tensión. El otro día lo decía, creo que era Pedro, decía que en el curso superior había como gente que daba apoyo. Yo me acuerdo que ahí pusieron como una especie de psicopedagogía, ¿no? Porque la verdad es que había gente muy mayor que hacía mucho tiempo que no estudiaba y bueno, y era complicado para ellos a lo mejor meterse una panza de contenido, ¿no? Y sobre todo de contenidos que no eran los contenidos prácticos habituales. Entonces ahí te das cuenta de que realmente hay otros, en lo que en torno a la formación de entrenador de baloncesto, pues es bastante importante y a lo mejor en la formación previa nunca se le ha dado suficiente valor. Le das valor cuando llega un profesor y a lo mejor te suspende, ¿no? Lo veo por los chavales de mi club que se forman, que cuando suspenden alguna te dicen, no, pero ¿qué pasa aquí? No, porque no he hecho no sé qué, o no me he enterado, tal. Bueno, pues al final hay que darle valor a todas las asignaturas porque son todas importantes, ¿no? Y todas son las que te dan la formación como entrenador. Luego, cuando ya eres entrenador superior y vas
vas al campo y experimentas y te equivocas constantemente, ¿no? Es cuando te das cuenta que necesitas más conocimiento, es decir, que nunca lo vas a saber todo, ¿no? Y yo sí, con veintitantos años de experiencia que llevo, sigo pensando que nunca lo sabemos todo, ¿no? Y que siempre hay, a lo mejor lo que piensas en un año, a lo mejor en otro año puedes pensar algo diferente porque te abren los ojos, ¿no? La experiencia te va dando formación. Pues en ese momento, cuando ya acabas el superior, te das cuenta de la importancia de los clinics, ¿no? Del compartir conocimientos con otras personas, el de tener gente que pueda aportarte, siempre va buscando a lo mejor el gran clinic, ¿no? Del gran entrenador. Es decir, en el momento te cogías un coche, te ibas a Badalona, te ibas a otras comunidades autónomas, ¿no? A escuchar a gente como Bradovich, a Carlisle, a Pesic, a lo mejor te ibas a lo mejor a otra ciudad a ir a Aito, aquí en Madrid oías a Charlie de Aja, o oías entrenadores menos conocidos en la élite de ACB, porque al final siempre digamos que buscabas el reflejo, ¿no? En la élite de arriba. Y al final siempre te ibas formando. A lo mejor no quedan muchos contenidos, pero te van dando ideas y perfiles y visiones de las cosas, ¿no? Al final, bueno, pues la experiencia en la competición, lógicamente, también te va dando muchísima formación. Es decir, el equivocarse y el acertar, pues te va dando bastante experiencia, visión, meditación de lo que haces, ¿no? Y lo que has hecho, si ha servido, no se ha servido, por qué no ha servido, cómo mejorar, ¿no? Bueno, tuve la suerte de entrenar en Nacional y 2 años luego en Liga EVA, y eso me permitió tener una beca de la Federación Española de Baloncesto en un programa de verano que hacían para jóvenes entrenadores, no, jóvenes y no tan jóvenes, para entrenadores de Liga EVA y de Liga LEP, ¿no? Ahí buscaban, pues a lo mejor entrenadores que pudieran luego recaer o apoyar a la Federación Española de Baloncesto. Y digamos que ahí pues fue como una especie del famoso clinic este que hacían, el máster, perdón, que hacía la federación como complemento a la formación de entrenadores, pues bueno, pues una cosa totalmente práctica en la cual el diálogo constante con los entrenadores que había de la Federación Española y del resto de compañeros de otras comunidades, ¿no? De otros que habían sido en un momento rivales, pues era una cosa bastante motivadora, ilustrativa, formativa, es decir, te hacía crecer muchísimo, ¿no? La gran experiencia. Luego, pues el hecho de hablar también con esos entrenadores de los clubes donde te has ido trabajando, ¿no? El compartir experiencias, el visionar entrenamientos, el aprender del que tienes enfrente, ¿no? El que tienes enfrente que a lo mejor es el que va antes, el que va después o el que está en la pista de al lado. Y luego, pues si hablas de baloncesto, pues bueno, eso te enriquece bastante, ¿no? Tu entorno, tu propio entorno, siempre va a ser una formación extra. Luego, pues claro, cuando yo me formé como entrenador, digamos, en la parte más dedicada a la formación, menos ahora, a lo mejor ya te vas formando cuando vas sacando tiempo, ¿no? Pero cuando dedicaba más a formarte, pues claro, tenías que recurrir a libros, ¿no? Libros de baloncesto, que siempre eran la herramienta. Te ibas ahí a las librerías, a ver qué libros había en cada momento, qué libros estaban traducidos, a lo mejor, porque había libros buenos en inglés, pero en castellano era más complicado, ¿no? Pero claro, ahora eso, lo de los libros, aunque siga habiendo libros y buenos, la era digital, digamos, que te lleva, digamos, la librería a tu casa, ¿no? Entonces ahora mismo YouTube, el canal de Básquet Cantera, que es brutal lo que hace Luismi con los clientes de entrenadores, ¿no? A margen del tema de partidos, pues al final tienes una herramienta de incalculable valor. Una herramienta quizás que no tienes tiempo para digamos, poder asumirla toda, ¿no? Luego, yo creo que la formación, desde la humildad, te la dan tus jugadores, ¿no? Yo sigo aprendiendo de mis jugadores, de los más pequeños son los que más me enseñan siempre, ¿no? Porque al final tú ves sus reacciones y al final un entrenador lo que tiene que hacer es transmitir. Y tú tienes que ver qué transmites y cómo lo transmites y cómo lo recibe a quien se lo transmites, ¿no? Entonces, muchas veces el jugador o la jugadora te dan enseñanzas. Tú a lo mejor piensas que un ejercicio es cojonudo y resulta que el jugador son de mirar a la cara durante un minuto y medio, te das cuenta de que cojonudo nada, es una basura y tienes que meter algo que sea mejor, ¿no? Entonces, al final el jugador siempre te va a dar muchísima enseñanza. Luego ya si te vas a otro nivel, cuando ya no es formación y es competición pura, claro, es decir, he tenido la suerte de entrenar a grandísimos jugadores, también grandes personas. Uno de ellos ya no está, Carlos García Rivas, que bueno, que todavía a día de hoy mantenemos el récord en triples, ¿no? Yo como entrenador tuve la suerte de ser espectador y entrenador del día que metí los 13 triples en un partido, ¿no? De Liga EVA, que creo que han igualado la marca. Y luego de entrenar a jugadores como Javier Juárez, que bueno, yo no he visto una cosa igual en mi vida, es decir, es una persona que lee el baloncesto, se anticipa, es increíble, ¿no? Y lo que transmite, lo que te enseña, pues más allá de su fama y su carácter, es decir, al final este tío, pues yo en jugadores de ACB ahora mismo, pues a lo mejor veo a Rudy Fernández, ¿no? Un poco el ejemplo de que se haga la idea a la gente de que es pues tener un tío que
que entiende todo, se anticipa y lee, y bueno, el tener la fortuna de entrenar a un jugador así te da un aprendizaje de baloncesto brutal. Eso sí que es un auténtico máster, ¿no? Y eso, pues con 26 años cogerte un EVA y estar con dos jugadores como estos, al margen de muchos otros, pues te da una formación y una experiencia y una atención y una actitud bueno, que ya te sirve para el resto de tu vida como entrenador, ¿no? Porque te pone el listón muy alto y al final tienes que intentar estar a la altura de ese listón que te van marcando los jugadores. Y bueno, y eso también te puede pasar a lo mejor en formación con jugadores de gran talento. Yo he tenido la suerte en los últimos años de tener chavales con talento, pero destaco a uno, ¿no? Un chaval que en su día llevaba un equipo infantil y era preinfantil. Bueno, no, era un equipo preinfantil y él era Levin. Y bueno, y al final es un chaval con una anticipación igual, con un talento, una cabeza para el baloncesto, con una visión de las cosas que te eleva el listón, ¿no? Cada día. Y cada día tienes que pensar que tienes que trabajar para tu equipo, pero para jugadores como él, ¿no? Para que mantengan la motivación y el interés, ¿no? Y el conseguir que esto suceda, pues al final es una gran satisfacción. Luego, el tema decía, cuando entré en la Liga EVA, pues al final, digamos, como es el techo que yo he tocado, ¿no? En las competiciones, pues al final la cercanía el aprender de los rivales, pues cuando haces scouting, es un aprendizaje, es un estudio de qué hacen los demás. A lo mejor no tienes el estudio de cómo lo hacen, pero sí qué es lo que hacen, ¿no? Y el hacer un buen scouting te permite aprender de los rivales. A veces puedes decir, no, yo esto lo haría o no lo haría, pero el caso es que ellos lo hacen y tú tienes que trabajar sobre ello. Tienes que ver cómo lo defiendes, cómo lo atacas, ¿no? Y luego la suerte a lo mejor de tener cercanía, porque pues, bueno, pues cuando yo estuve en la EVA, ¿no? Antes se llevaba el tema del VHS. El scouting ya no había plataformas digitales, ¿no? Para colgarlo. Y lo que se hacía era, pues, se ponían VHS, entonces el equipo de casa lo grababa y luego tenía que tener una copia para rival y para ti. Y tú lo que hacías era, pues, tener una red de clubs con los que trabajabas, decía, yo lo que dejo te lo paso a ti, te paso los vídeos, y tú lo que me dejas, pues me lo pasas a mí, y así vamos haciendo los scouting, ¿no? Y bueno, pues ahí tuve la suerte de hacer esa labor, pues con entrenadores como Jesús Sala, que estuvo en Alcalá, como Gabriel Álvaro, que ayudaba a Aranzábal en Canoe, como Juan Carlos Rodríguez Plasencia, como Ángel Manzano, que luego ya vas haciendo una amistad, ¿no? Y te va permitiendo tener unos diálogos y ya llegar un poco más, ¿no? De decir, vale, ¿y esto qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿No? Y ese aprendizaje, esas conversaciones de baloncesto, que no necesariamente tienen que ser delante de una barra de un bar, ¿no? Puede ser a lo mejor como hacíamos muchas veces a pie de acera en la entrega del vídeo, y a lo mejor estás dando media hora, pues son grandes experiencias de formación, de compartir experiencias, ¿no? Luego, pues también la asociación de entrenadores, aunque nosotros tenemos a la propia nuestra, pues al final el poder asistir, ¿no? A los entrenamientos de grandes entrenadores como Arikovic, Messina, Lasso, Vidorreta, Scariolo, pues te van dando un aprendizaje que a veces de lo que hace es ratificar, ¿no? Pues estás a otro nivel de entrenamientos, tus jugadores no son ni mucho menos esos, pero si ves una metodología de trabajo, ves una explicación de por qué se hacen las cosas, ves lo que puedes hacer con jugadores cuando estás a un cierto nivel de conocimiento, por lo menos en algunos conceptos, ¿no? Entonces estos también son una formación de indudable valor, ¿no? De estar una semana en los entrenamientos de un equipo de ACB o de la selección española, pues es una cosa que tiene un valor, vamos, es totalmente recomendable. Luego la formación de entrenador yo creo que vaya mucho más allá de la formación no estrictamente de baloncesto, ¿no? La formación no deportiva. Es decir, tu propia experiencia de vida, ¿no? Tu propio entorno, tu propio trabajo, a lo mejor en una oficina, ¿no? Te puede dar a lo mejor una experiencia de subordinación, de jerarquía, de disciplina, de comprensión, de empatía, ¿no? Y todo esto yo creo que al final el mismo hecho de ser padre, ¿no? Al final te cambia muchas perspectivas de la vida y muchos entrenadores al final hasta que no cambian esa posición de vida, pues no lo pueden ver. Al final tu propia experiencia personal te va dando pasos, ¿no? En tu formación, en tu experiencia, que te permiten crecer. Pues luego yo tuve la suerte de hacer un máster, un posgrado en gestión de entidades deportivas, y tuve dentro de eso pues una persona que me marcó mucho, ¿no? Que es, bueno, dentro de las habilidades directivas, la figura del coaching, ¿no? Del coach, que ahora está muy de moda, pero bueno, el ser bueno, ¿no? Yo ahí tuve la gran suerte de conocer y de trabajar con él, con Álvaro Merino, que tiene un libro que lo recomiendo y tiene blog, y bueno, ahora está haciendo colaboraciones en marca y tal, que al final te da muchas habilidades directivas, de mucho trabajo de la inteligencia emocional, ¿no? Y te permite mucho el analizarte, el conocerte, y una vez que te conoces, pues puedes abrirte y conocer a los demás, ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, ahora creo que la persona que en redes y en formación o en experiencias o en coloquios está consiguiendo lo más sin ser psicólogo es J. Pinera, ¿no?
al final es el perfecto mentor. Es decir, él cada vez que habla, no le compras baloncesto. Tú a J no le compras baloncesto ahora, ¿no? Tú le compras, no le compras nada. Él te obliga a reflexionar, ¿no? Él habla, tú le escuchas y él dices, coño, que este tío lo que está diciendo. Y te obliga a reflexionar, ¿no? Y replantearte todo. Entonces, cuando tú querías tener a lo mejor en orden tus ideas, resulta que llega una persona y te tambalea, ¿no? Te hace que tengas que replantearte las cosas. Al final yo creo que esa es la mejor formación que una persona puede recibir, ¿no? El autoconocimiento, la autoexperiencia, el aprendizaje significativo, el experimentar. Yo creo que todo eso es la experiencia de vida que te la va dando y la inquietud por poder mejorar, ¿no? Y la formación que te va dando. Y luego, por último, pues yo no quería olvidarme de que la formación como entrenador al final está la experiencia, ¿no? Y en esa experiencia, pues también tienes que ver las personas que te acompañan. Yo decir, yo ahora mismo espero haber aportado mucho más a ellos que a lo mejor ellos lo que me han aportado a mí, pero desde luego que ellos me han aportado muchísimo, ¿no? Mis colaboradores los últimos años en los equipos que he entrenado, pues este año estoy con Andrés, con Marta. El año pasado estuve con Íñigo, siempre he estado con Óscar, con Pablo, con Juan Carlos, con Álvaro. Es decir, todos ellos, desde los inicios cuando me empezó ayudando Sergio Fole, Javier Reguero, Ricardo, Alex, Javier, es decir, todos estos al final te forman como entrenador. La gente muchas veces no se da cuenta de que sus ayudantes al final realmente ayudan al equipo, a los jugadores, pero también te ayudan a ti. Cuando te hacen dudar de alguna cosa, te están formando, te están haciendo mejorar como entrenador, ¿no? Y yo creo que al final todas estas experiencias, todos estos contactos, lo que te hace formarte como entrenador, más allá mucho de los cursos obligatorios o necesarios, no para poder ejercer. Sí, yo creo que la palabra clave es vivir experiencias, ¿no? Y asimilar esas experiencias para ir mejorando y ampliar el conocimiento. Pues hablando de formación, ¿crees que la formación que tenemos es de calidad y qué mejorarías? Bien, ahí es un tema delicado, ¿no? Es decir, considero que los cursos que se venían haciendo por la federación y ahora ya con la regulación externa, ¿no? De la administración, pues yo creo que tenían siempre han recogido los contenidos mínimos. También es verdad que yo hace años ya que no recibo esta formación, aunque sí que digamos que la vivo de cerca, porque ahí en Tres Cantos, digo, mi misión como director técnico siempre ha sido intentar acercar la formación a los jóvenes entrenadores, ya que a lo mejor para ellos era por el tema de la geografía, ¿no? El desplazarse a lo mejor a otros puntos de la geografía madrileña, pues siempre he intentado facilitarlo, ¿no? Haciendo, pues digo, metiendo caña de la federación para que nos pudieran facilitar el hacerlo y beneficiar así tanto a gente de Tres Cantos como a la gente de la zona norte, ¿no? Es decir, más o menos lo he vivido de cerca, aunque no estaba dentro. Pero yo creo que sí tiene los contenidos mínimos, ¿no? Y suficientes como para poder tirar para adelante. Pero al final, la formación o digamos la experiencia es lo que les va a hacer realmente avanzar, ¿no? Es decir, muchas veces los contenidos mínimos estos les da una pequeña aportación al entrenador joven que empieza y el entrenador joven al final lo que se apoya más que nada es en la formación que él ha recibido, ¿no? Es decir, si sigue jugando mientras que entrena, pues va a intentar replicar de alguna forma lo que sus entrenadores le están enseñando, ¿no? Y eso es la formación que recibe prácticamente el jugador que juega. O sea, el jugador que entrena y que juega, ¿no? El que ya no juega, pues ahí se queda un poco cojo, ¿no? Entonces, bueno, el sistema, y a lo mejor aquí sí que es una crítica un poquito más dura, ¿no? Es el tema de los clinics. Los clinics obligatorios, es decir, he estado escuchando o charlando con otras autonomías, ¿no? Con otros entrenadores y otras escuelas de entrenadores. Es decir, que al final el tema el sistema que tienen las federaciones de imponer los clinics, lo que hace es devaluar el clinic y devaluar la formación. Es decir, los entrenadores tienen una formación de hora lectiva, por decirlo de alguna forma, que es los contenidos que examinan, ¿no?, los profesores, y luego tiene una serie de cuestiones, a lo mejor no examinables, pero que tienen que ser presenciales. Bueno, pues yo creo que este sistema devalúa el clinic, devalúa la charla, devalúa el interés del alumno por formarse de una forma intrínseca, ¿no? Está hasta los huevos de que le obliguen a formarse, está hasta los huevos de que le impongan contenidos que a lo mejor pueden servirles o no, y al final yo creo que esto se solucionaría de una forma pues haciendo itinerarios, ¿no? Es decir, al final decía antes que yo me basé mucho en los libros y ahora ya lo de los libros es prehistórico, ¿no? Ahora ya está toda la red digital. En estos tiempos, de estas semanas de estar en casa, ¿no? De quedarnos todos en casa, al final no te da tiempo a recibir toda la información que vas recibiendo o a la que tienes acceso, ¿no? Creo que tenemos que ser un poco más modernos
y a lo mejor crear unos itinerarios de los cuales el alumno esté obligado a recibir unas horas de formación complementaria, desde luego, y además es obligatorio, pero que el alumno puede elegir, ¿no? Puede elegir de las cosas que ya hay, de alguna forma evaluar y demostrar que las ha consumido, o incluso a lo mejor luego realizar algún tipo de trabajo sobre esas charlas o cleaning, ¿no? O simplemente participar. A lo mejor ya simplemente ver los vídeos grabados te sirven para demostrar que has participado en una charla, ¿no? Y esto creo que al final este sistema de formación de clínicos obligatorios devalúa, ¿no? Devalúa la formación y devalúa el interés de la gente que la pierde. Y cuando a lo mejor luego llegas a hacer una labor interesante, una cuestión interesante, pues a lo mejor hay menos espectadores de los que debería porque está la gente quemada, sinceramente. La gente no le gusta que le impongan las cosas y entiende que lo que tienen que hacer mínimo lo tienen que hacer y lo que no, pues no. Al final esto se junta también con el tema de las exigencias de los márgenes, ¿no? Es decir, ahora estamos en la era digital, es decir, que a un jugador que juega, que su principal motivación es jugar, no ser entrenador, y a lo mejor lo hace porque están invitando desde el club a que lo haga para que luego cuando no juegue pues pueda tener, o mientras que juega, digamos que a lo mejor pueda financiarse de alguna forma la licencia o los costes, pues al final el hecho que les amenacen con que no puede faltar al curso, aunque tengas un partido como jugador, puede ser un problema, ¿no? Y yo en mi club lo vivo porque muchos jugadores anticipan o anteponen el jugar al entrenar. Y esto es un problema de vistas a futuro. Es decir, a mí me da exactamente igual las exigencias que les pongan, pero a mí como presidente de la asociación de entrenadores me preocupa el futuro del entrenador, ¿no? El censo de entrenadores que va a haber en el futuro. Porque las cosas están complicando y endureciendo. Y o ponemos facilidades o dentro de poco vamos a ser 4 gatos y el sistema se va a caer. Estoy convencido de que este peligro existe, ¿no? El otro día comentaba en un podcast Alejandro que, pues bueno, creo que fue justamente ayer, que la formación tiene que ser algo más significativa, ¿no? Es decir, el profesor debe acompañar en la adquisición de conocimiento a los alumnos y no tanto en las clases magistrales del copiar y pegar. Al final, pues bueno, yo soy también profesor y es ineludible dar clases magistrales, pero el copiar y pegar yo creo que ya pasa a otra historia, ¿no? No siempre es efectivo y no todo el mundo la experiencia mía le puede servir, ¿no? A lo mejor le puede dar alguna pincelada y con eso ya hemos cumplido bastante, ¿no? Al final lo que hacen los entrenadores jóvenes es copian y pegan lo que ven en los cursos o copian y pegan en lo que ven en sus clubes, ¿no? Y esto no es suficiente en su formación. Yo creo que hay que hacerles reflexionar. Luego Alejandro hablaba en cuanto a la formación y los contenidos, ya me meto en contenidos, ¿no? También Alejandro hablaba de la gestión de grupos. Estos son habilidades directivas y es un mundo complicado. La inteligencia emocional es algo que la mayoría de las personas desconoce de cómo manejar incluso para ellos mismos, ¿no? Y con lo complicado es que es manejar un grupo. Es decir, no sé si tenemos la formación suficiente como para arrancar. Quizás sea una carencia educativa global, ¿no? El hecho de no tener pues una enseñanza en el colegio de cómo manejar mis propias emociones, cómo contener mis emociones, cómo digamos desarrollarlas, cómo conocerme a mí mismo, cómo ver mis potenciales y reconocer mis carencias, ¿no? Y, y al final todo esto se transmite también en qué transmites y cómo transmites. Cómo transmitir tu experiencia y tus conocimientos es casi más importante que tus propios conocimientos en sí, ¿no? Y esto yo no sé si los cursos actuales adolecen un poco de esta, o le quitan importancia a esta cuestión, ¿no? A este contenido de cómo manejar las motivaciones, las recompensas, los castigos, de cómo llegar realmente a un jugador. En la NBA a lo mejor hay 25.000 entrenadores de baloncesto, a lo mejor hay 20 entrenadores en un equipo de NBA, incluso en cualquier equipo americano, ¿no? O sea, la Liga de Desarrollo, la NCAA, pero siempre hay una única persona que es el head coach que maneja el grupo. La selección española, Sergio Escariolo ha traído el mismo modelo, ¿no? La Federación Española y la selección española. Es decir, al final esa persona, es decir, no tiene que estar todo el rato hablando. Delega el trabajo a los compañeros, los entrenadores, coordina que esté todo funcionando, coordina que haya unos objetivos, que haya unas metas que se puedan cumplir con ese trabajo de los colaboradores, pero al final el que toma decisiones, el que maneja el grupo, el que habla a los jugadores, es esta persona, ¿no? Es el entrenador. Aunque pueda delegar a lo mejor charlas y cuestiones en sus compañeros. Al final el entrenador es el líder del equipo dentro del cuadro técnico, el que tiene que transmitir qué es a lo que se quiere jugar, qué es cómo se tiene que jugar y cómo poder llegar a jugar así, ¿no? Entonces, hablaba, creo que no sé si era Pedro también en otro podcast, de decir, claro, cuando hablaba de su experiencia, ¿no? De que te ponen ahí a entrenar con el primer entrenador y de pronto tienes un chaval dando vueltas alrededor tuyo que no te hace ni caso y te mira, otro que está hablando, es decir, el manejar grupos heterogéneos. Pues bueno, cuando empiezas como entrenador, muy raro que te den un equipo ya formado a nivel de interés, de motivación, de contenidos técnicos, ¿no? Y lo normal es tener un grupo heterogéneo.
casi todo el mundo está preparado para entrenar grupos homogéneos y motivados, pero todo el mundo está preparado para lo diverso, para trabajar con gente con diferentes motivaciones, con la guardería. Hay todo el mundo está preparado a que no sea importante no ganar los sábados o los domingos. Pues es una cuestión también que yo creo que tendría que verse en la formación, ¿no?, del entrenador. Es decir, estar preparado. La psicología deportiva, ¿no?, es ahora una herramienta, yo creo que vital y bueno, y aunque tengamos el apoyo de psicólogos deportivos, nosotros tenemos que tener un desarrollo en nuestra formación como entrenadores para manejar estos factores, ¿no? Y luego, por último, bueno, pues aunque ya lo he dicho antes, creo que la formación tendría que ser más flexible, ¿no? Es decir, tendría que adaptarse a los que son jugadores, pues al final si se dedican al baloncesto tienen que tener esa flexibilidad, igual que el que tiene un trabajo, aquí tiene tal. Las horas de formación las tienes que cumplir, pero a lo mejor cada jugador o cada entrenador, perdón, en este caso cada alumno de formación tendría que ir a su ritmo, ¿no? Y tendría que tener un margen de tiempo para poder recibir esta oferta educativa, ¿no?, o esta imposición educativa a un ritmo apropiado que le permita hacerlo, porque si no corremos el riesgo de que la gente empiece a valorar costes, posibilidad de amortización de estos costes y ya la conclusión de que no, de que esto no pueda funcionar, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi opinión sobre la formación. Creo que es suficiente para cumplir unos mínimos, pero insuficiente para poder desarrollar como entrenador, porque al final te puedes llegar a enfrentar a situaciones con las cuales no estás preparado y esto puede generar que tiren la toalla. Sí, ahí yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, cambiar y bueno, no sé, el baloncesto además siempre se ha caracterizado, ¿no?, o por lo menos a nivel de cambio reglamentario y de adaptación a tiempos, a ajustarse, ¿no? Pues en la formación deberíamos ir por el mismo camino. Sí. Bueno, pues la siguiente pregunta. ¿Qué momentos te han dado mayores enseñanzas, las positivas o las negativas? Y cuéntame una de cada. Bueno, eso es como muy complicado. 25 años bueno, 25, no, 27 casi ya de entrenador de baloncesto. Yo creo que todo te enseña, ¿no? Cada segundo que estás en una cancha, cada segundo que compartes una conversación de baloncesto, te da enseñanzas positivas y negativas, ¿no? Eh, Voy a decir un poco la típica frase que queda ahí para los anales de la filosofía, ¿no? Es decir, que el acierto te da mucha satisfacción, pero quizás el acierto te vale para una situación concreta, no para todas. Ya que lo que te ha ido bien una vez te puede ir bien a menudo, pero no siempre. Y sin embargo el error puede ser una enseñanza para toda la vida, ¿no? Esto es lo que creo yo. Al final, sinceramente, es decir, he disfrutado mucho de mis aciertos. Las enseñanzas positivas, pues al final son más cuestiones emocionales, ¿no?, y motivacionales. A nivel técnico, los aciertos, digamos que ahí están, ¿no? Tienes como batallitas del abuelo, como digo yo, de que una vez hiciste esto y te salió y conseguiste un triunfo, una victoria importante, pero al final lo que te da la enseñanza y te permite, digamos, te inquieta, ¿no?, y te hace trabajar sobre esa enseñanza es lo negativo, ¿no? Cuando te equivocas y tienes la humildad para reconocer, oye, me he equivocado. Cuando reconoces tu error, que a veces no es fácil, es cuando más te permite explorar, ¿no? Explorar y conocer y formarte, y decir, bueno, ¿y por qué fallé esto? ¿Y por qué tomé esta decisión? Y a veces que a lo mejor te das cuenta de que la decisión la tomaste adecuadamente, pero el error está ahí. Y al final, pues tienes que decir, bueno, y ahora la tomé adecuadamente porque no tenía otros conocimientos. A lo mejor ahora que he aprendido de este error, mi conocimiento puede ser diferente o la puedo tomar una decisión similar, pero afrontarla de esta forma o no. Es decir, al final, digamos, el analizar los errores, porque yo todas las experiencias positivas o negativas, yo aquí hablo de aciertos o errores, ¿no?, lo que te permite a nivel técnico evolucionar. Luego las enseñanzas, ¿no?, de positivas o negativas, ya como no hablando de errores y de aciertos, pues quizá yo cuando he empezado el podcast he hablado de una expresión de una forma de vida, ¿no? Es decir, yo cuando empecé a entrenar necesitaba transmitir, ¿no? Esto es una especie de expresión cultural. Es decir, hay gente que tiene una habilidad para a lo mejor pintar, para cantar, para tocar un instrumento, para expresarse al mundo a través de su arte, ¿no? Como decía el otro día Sergio Fole, decía que era una labor creativa. Y bueno, a lo mejor aquí digamos que a lo mejor puedes tener menos talento, ¿no?, que a lo mejor una persona que pinta, esculpe o canta, pero a lo mejor tienes la oportunidad de intentar expresar ese que consideras tu habilidad o tu talento, ¿no?, o por lo menos tu motivación, ilusión, pues poderlo transmitir. Al final lo que te da esto es motivación, experiencias, ¿no? Y al final yo creo que las experiencias positivas y negativas te las dan las personas con las que estás, ¿no? Es decir, yo al final
mm, siempre hablamos del valor del baloncesto, ¿no? Y a veces te das cuenta que decirlo, sí, son implícitos. ¿Y tú qué contribuyes a, a que cómo contribuyes, ¿no?, a esa transmisión de valores? Pues yo cada vez me lo estoy planteando más, ¿no? Cada vez que trabajo más con las personas que son profesionales de la psicología deportiva, ¿no?, más estoy aprendiendo a que he dado por hecho muchas veces muchas cosas que no había que darlas por hecho, que hay que transmitirlas y enseñarlas y a lo mejor aprender a cómo enseñarlas, ¿no? Es decir, dentro de la experiencia negativa, quizá de los últimos años, pues bueno, la peor experiencia quizá es cuando tienes en tu grupo personas que a lo mejor no son, te decepcionan, ¿no? Te decepcionan, no son tóxicas. Y al final, pues la experiencia de cómo manejar esto, pues intentas una cosa, intentas otra, vas probando, ¿no? Cómo manejar, cómo ayudar. Cuando son pequeñas, son adultos, es mucho más sencillo, porque a adultos le dices a una persona, le miras a los ojos, le dices lo que piensas y a lo mejor resuelves el problema o no, pero consigues que la otra persona entienda, o no digo que empatice contigo, pero entienda lo que tú entiendes, lo que tú piensas de ella y cómo tienes que contribuir al equipo o cómo no, o puedes tomar decisiones de castigar, intentar mejorar, ¿no? Y reconocer cuando haya mejora, pero es mucho más fácil dialogar con un adulto que con un menor. Cuando son pequeños es mucho más fácil también, porque cuando son pequeños, al final puedes cortarlo de tajo, ¿no? Paras en el momento, investigas un poco, recoges impresiones de los chavales y a lo mejor luego pues hablas con la familia y es todo mucho más sencillo, ¿no? Porque al final el chaval para corregir o la chica se ve un poco arrinconada. El problema es cuando en adolescentes ves comportamientos que dices, madre mía, ¿y esto cómo lo manejo? Es decir, esto es un problema que a mí, digamos que es una enseñanza totalmente negativa que he tenido pues en alguna situación, algún equipo que incluso te desmotiva mucho, pero que sufrir a los compañeros. Sufres tú como entrenador porque es una situación complicada, ¿no? Y tampoco puedes decir, ahora, tú a tu casa y a la calle, porque tampoco tienes a veces, digamos, cómo demostrar esa toxicidad, ¿no? Y es una cuestión de decir, ahí hay personas malas en el mundo y cuando son muy pequeños es muy fácil corregirlo, cuando son muy mayores es muy fácil por lo menos liberarte y hablarlo, y cuando son adolescentes es bastante más delicado y más complicado, ¿no? Cómo manejar el grupo, cómo mantener la motivación, pues como a lo mejor darle responsabilidad a esta persona, ¿no? Intentar hacerla, implicarla un poco más, que se sienta responsable, pero a veces, pues bueno, cuando las cosas no salen, te llevas un chasco y te queda una experiencia negativa, ¿no? Y el aprendizaje, pues sigues aprendiendo, ¿no? Yo todavía no tengo un aprendizaje claro de alguna vez que me ha pasado esa situación. Eh, Esto en cuanto a los aprendizajes negativos. Los positivos, pues bueno, igual hablaba de motivación, de emotividad, ¿no? De sentimientos, de sensaciones, de decir, bueno, mi aprendizaje más positivo es que lo que tú siembres es lo que vas a recoger. Es decir, Davor, dentro de su podcast del otro día, que yo creo que fue bastante frontal y claro, aunque yo sé que perfectamente que no quería molestar a nadie, él sí que hablaba del valor, ¿no? Del valor del fuera de la pista de baloncesto. Es decir, ¿qué te queda con tus jugadores o jugadoras cuando acaba la pista de baloncesto? ¿Cómo te ven? ¿Cómo un poco la gratitud, o en gratitud en algunos casos puede haber también, ¿no? Pero la gratitud de decir, eh, a lo mejor ese año no me reconoció un poco lo que le pude aportar, ¿no? Pero a lo mejor al cabo de los años se ha dado cuenta esa persona, ese jugador, esa jugadora, le ha dado un valor a lo que compartimos, ¿no? A lo que le intenté transmitir, a lo que intenté ayudarle y preocuparme por ese jugador, esa jugadora. Es decir, el conocimiento, la experiencia positiva es cuando pasan los años y tienes esas personas que ya no son tus clientes, ya no son tus jugadores subordinados a tu jerarquía, ya son tus vecinos, tus amigos, es decir, tu círculo de confianza cercano en el cual, pues de alguna forma, con su expresión verbal o no verbal, te están agradeciendo un poco, reconociendo lo que hiciste por ellos. Yo creo que ese es el valor que te queda, ¿no? Esa es la mayor recompensa que puedas tener como entrenador, ¿no? Es decir, el preocuparte por decir, yo voy a tratar a esta persona bien, voy a esforzarme por ella, voy a darlo todo, como decía el otro día Pedro, es un entrenador joven, pero creo que dijo cosas bastante importantes, desde una inexperiencia, pero con una madurez bastante grande. Es decir, al final lo que me queda es lo que le ha aportado a esa persona, ¿no? Y cómo lo ve esa persona respecto a mí. Entonces, bueno, yo creo que esas son las situaciones más positivas, ¿no? Las experiencias, las enseñanzas, ¿no? Que yo tengo que cuidar a mi gente y posiblemente en el futuro, pues, veré la recompensa. A lo mejor puede ser a corto, medio o largo plazo, ¿no? Luego ya como entrenador,
pues bueno, las pequeñas recompensas, pues bueno, te dan la experiencia positiva, ¿no? Es decir, cuando al final tienes un conocimiento muy firme de algo y se lo transmites al jugador y ves que automáticamente el jugador lo pone en práctica, ¿no? Y ves una sonrisa o ves cómo puede, cómo agradece esa enseñanza, ¿no? Es decir, bueno, pues también son cosas de un poco de satisfacciones, pequeñas experiencias positivas, ¿no? Es decir, que las cosas salgan bien. Pues en principio has contestado a la siguiente pregunta que viene después de la de tu objetivo como entrenador. Con lo cual, si te parece, te pregunto la contraria. Es decir, me has contado qué es lo que mayor satisfacción te da, cuéntame qué es lo que más te frustra y voy para atrás para la otra pregunta luego. Vale, a ver, cuando dices lo del objetivo como entrenador, pues bueno, siempre voy a hacer una pequeña apreciación, ¿no? Viendo los podcasts de otros compañeros. Es decir, aquí he hablado alguno, claro, la máxima aspiración es irte arriba, ¿no? Irte a la ACB, a la selección española, yo qué sé, a alguna cosa así, al extranjero incluso, ¿no? Esa es siempre la máxima aspiración de entrenador. Bueno, yo hace tiempo ya que perdí esa aspiración, ¿no? Es decir, siempre la tienes la ilusión, ¿no? De estar arriba, pero la aspiración, si la pierdes, bueno, en su momento tuve la oportunidad pues justamente cuando salió Sito Alonso de Monzón Huesca, pues se fue con Aito de Juventud y gracias a un agente, que yo no tenía agente, pero sí que colaboraba con él en algunas cosas, pues me llegó una oportunidad para irme aquí, ¿no? Pero al final tienes que elegir entre formar una familia, tener un plan de vida, de crear una familia y tienes que elegir, ¿no? Es decir, me llega esta oportunidad, me merece la pena, ¿qué gano? Al final sí que es microbaloncesto, ¿no? Y mi apuesta, pues bueno, ya la conocéis todos porque nunca me fui a ningún sitio fuera de Madrid. Siempre está la vida llena de ISIS, ¿no? Y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho esto otro, al final tú tienes que disfrutar del camino. Tienes que ver que como entrenador el objetivo al que aspiras, y ahí también ya entro en la satisfacción como entrenador, ¿no? Es el ser capaz de generar auténticos cambios, ¿no? De cambios a mejor siempre. Al final también como mi posición, cuando yo entré en Tres Cantos ya hace casi 15 años, como director técnico, pues claro, me vi obligado a anteponer mis opciones anteponer los intereses del club y los intereses de sacar entrenadores adelante a los míos propios, ¿no? A mí me hubiera encantado siempre coger el equipo que te hace campeón, ¿no? Y estar en el podium siempre, ¿no? Pero al final la responsabilidad te hace elegir y tienes que elegir darle oportunidades a otros entrenadores que a lo mejor la pueden aprovechar y que pueden crecer y hacer crecer al club, ¿no? Como ente. Y al final, pues bueno, como entrenador te vas un poco relegando, ¿no? En posiciones menos vistosas o menos, digamos, emocionantes o con menos oportunidades a lo mejor de tener un triunfo público formalizado o materializado en forma de medallas. Al final te vas dando cuenta que al final esto es una lección y te vas dando cuenta o te vas conformando con que la satisfacción te la puede dar a lo mejor de que tu compañero lo consigan, ¿no? Que has podido contribuir con una decisión a que las cosas salgan bien, ¿no? Pero al final tienes que ser, como decía Sergio, creativo. Tienes que crear, tienes que ser capaz de crear cambios, de motivar cambios, de mejorar tu entorno. Dentro de un equipo que ya como te pones de entrenador, es decir, al final la aspiración, como gran aspiración es crear o completar una metamorfosis, ¿no? Es decir, al final ver cómo coges un grupo y cómo acaba ese grupo, ¿no? Es decir, hay veces que fracasas, es decir, hay veces que no llegas a tus metas o completas algunas y no todas, porque a lo mejor ha tenido inconvenientes, ha tenido obstáculos, o a lo mejor ese año no has estado fino y no te han salido las cosas bien, ¿no? Puede pasar y hay que reconocer que todos los entrenadores siempre tenemos algún año malo, pero al final los resultados son anecdóticos, ¿no? Tú tienes que tener unas metas, es decir, yo voy a mejorar a un grupo, voy a mejorar a sus individuos y esto es lo que tiene que darte la satisfacción, ¿no? Es decir, el hacer, a lo mejor en un entrenamiento, en un ejercicio de tiro, es decir, corregir un tiro, a lo mejor un tiro libre, y ver cómo un jugador o una jugadora de pronto no metía ni uno, está fallando, está desesperado, y consigue enganchar una serie de tiros, ¿no? Es decir, yo disfruto mucho cuando mis jugadores, digamos, que atienden y escuchan e intentan realizar alguna corrección, y esa corrección les da frutos inmediatamente. Luego a lo mejor consolidarlo es complicado, ¿no? Para ellos cuando nosotros hablamos de formación. Pero eso da muchísima satisfacción. Cuando en un partido ves que a una jugadora, a lo mejor en un partido, le están metiendo puntos en 1 contra 1 y le haces una corrección defensiva y consigues que las siguientes 2 o 3 jugadas la rival falle, ¿no? O incluso cuando invitas a un jugador a tomar una decisión ofensiva,
aprovechando de tu experiencia, ¿no? Que te da la visión del juego y decir, bueno, pues por aquí a lo mejor puedes, dentro de tu técnica individual, tus capacidades, tus fundamentos, hacer esto y acaba en una canasta o una oportunidad clara de canasta, ¿no? Es decir, al final eso, a mí como entrenador, lo que me da más satisfacción. Es decir, esto es un poco, aunque sea un poco peliculero, ¿no? Decía Aníbal del equipo A, de la famosa serie de ochentera, es decir, me gusta que los planes salgan bien, ¿no? Pues es un poco es la satisfacción que te queda como entrenador. Pues sí, la verdad es que esas satisfacciones suelen ser de un gran valor para todos nosotros. Bueno, me voy a ir a la penúltima pregunta, ¿vale? ¿Crees que los entrenadores deberíamos tener una mayor consideración? Bueno, no, te has saltado una, Moisés, que tengo aquí apuntado, que me frustra como entrenador. Esta, esta es la que a Davor y a algunos como Sergio les ha encendido más, además son grandes amigos míos. Y bueno, a ver, a mí yo no voy a atacar a ningún colectivo, ¿no? Así que a lo mejor voy a mostrar una sensación, ¿no? Y hablo en primera persona y por supuesto nunca en nombre de nadie. Es decir, a mí lo que más me frustra es la toxicidad, ¿no? Cuando hay gente que toma decisiones que son egoístas o la hacen desde el desconocimiento con intención de hacerse notar o lo hacen desde, pues a lo mejor la mala idea, ¿no? Es decir, podemos hablar del sector arbitral, podemos hablar del sector directiva, podemos hablar del sector jugadores, ¿no? Y a lo mejor el sector de compañeros. Es decir, el otro día leí, no sé si era Pedro Martínez o algún entrenador de ACB, que decía que bueno, había percibido que cuando a lo mejor un entrenador de colectivo ACB estaba en una situación complicada, pues a punto de que le echaran, ¿no? Lejos de recibir el apoyo de algunos compañeros, lo que recibiera más críticas de algunos compañeros, ¿no? Sobre todo compañeros que estaban en el paro. Pues al final esto es frustrante, ¿no? Hablo de decir, la falta del colectivo en entrenadores, es decir, que cuando a veces en vez de recibir apoyo, recibes críticas y bueno, pues digamos que te intentan pisar un poco más, ¿no? No sabemos si para crecer ellos o para sentirse mejor ellos por su propia frustración o qué, ¿no? La falta de gremialidad dentro de nuestro sector, ahí me frustra bastante. Luego, en el sector árbitros, yo no voy a ser tan duro como Davor, porque al final yo tengo mucho contacto con los árbitros y con el estamento arbitral, pero sí me frustra y mucho y me cabrea y me enciende mucho cuando a veces no ves la falta de humildad, ¿no? La falta del exceso de soberbia y el abuso a veces de lo que es la normativa del silbato por falta de un árbitro que muchas veces tiene su propia formación, tiene su propio desarrollo. Esto lo podemos comprobar con el tema del coloquio que hicimos con los árbitros, ¿no? Pero que otras veces, y son la minoría, en mi caso yo no hablo de un 20% buena gente, no, yo hablo de un 20% mala gente que a veces aprovecha, ¿no? Y va a cumplir el expediente, va a hacer caja cada fin de semana, también porque a lo mejor le meten 7 partidos en un fin de semana, ¿no? Y pasan de tu partido. Y a lo mejor cosas que tú entrenas, las Sí, menosprecian por sus decisiones, porque dime, sí, Moisés. no, se ha cortado un momentito. Cuando estabas terminando lo que estabas diciendo ahora mismo, se ha cortado 6 o 7 segundos. Vale, pues entonces vuelvo al sector árbitros y espero que me perdonen. Es decir, al final lo que estaba diciendo es que muchas veces mi sensación, ¿no? Es decir, yo cuando, por ejemplo, pito los sábados a minibásquet, bueno, pito, no, perdón, entreno a minibásquet de los sábados por la mañana, yo no tengo ninguna queja de ningún árbitro nunca, porque aunque lo haga mejor o peor, salvo que corra peligro la integridad física de mis jugadores, puedo desesperarme un poco como decir, oye, es que tienen ni idea de lo que está pitando. Bueno, puede ser. Entiendo que están aprendiendo y yo me tengo que centrar en mis jugadores porque a mí lo que me importa son mis jugadores. Ni el partido me importa, ni me importa el árbitro, ¿no? Y si puedo ayudarle, le ayudaré. El problema es cuando vienen y llevo otro equipo de categoría especial, un preinfantil, aunque juega en categoría especial, y hay días que jugar el domingo por la tarde puede ser un problema. ¿Por qué? Porque los tres son personas humanas. Al final llevan a lo mejor a sus espaldas 5 partidos ese día y eso es un problema. Un problema porque al final ellos tienen una desmotivación, ¿no? Y encima, pues si tú les dices algo, pero hay personas que lo llevan bien, si se lo dices con educación, por supuesto, y personas que lo llevan mal, que no quieren estar hasta los huevos de todo, van a hacer su caja, va a cumplir su expediente y
tu trabajo diario y semanal, en el cual tú trabajas cosas defensivas que a lo mejor son agresividad y no son falta, o al revés, o trabajas que no metan la mano para que no hagan falta y te pitan chorradas. Es decir, muestra muchas veces su desconocimiento del juego y su desprecio por los restos de agentes del baloncesto, ¿no? Y a mí esto me, al igual que a mis compañeros entrenadores, pues bueno, es decir, nos desespera un poco, ¿no? Hay que jugar con ello, hay que entender que somos todos personas, pero al final, nosotros al final del día podemos llevar 2 partidos como mucho, porque no nos dejan tener más, pero la realidad es que al final este tipo de cuestiones, ¿no? Es un tema que también nos frustra bastante, ¿no? Es decir, encontrarte con personas que no tienen la empatía de valorar tu trabajo, que no tienen la motivación de realizar al máximo de sus posibilidades su trabajo, ¿no? Y que a lo mejor encima tiene una actitud desafiante. La verdad es que esto en los últimos años yo creo que se está consiguiendo corregir. Cada vez es menor el tener problemas con un árbitro, pero eso no quita que siempre haya puntualmente alguna situación que sea totalmente desesperante, porque eso es un obstáculo para el desarrollo del juego, ¿no? E igual que es necesario que los árbitros estén ahí y que prolifere la cantera de árbitros. Luego me frustra también mucho el tema de los jugadores. Al final, cuando los jugadores ya tienen una cierta madurez, ¿no? Si madurez a lo mejor para jugar hablamos de que un jugador lleva jugando 3 o 4 años, ya no hablo ni siquiera de categorías, es decir, y no tienen una actitud adecuada para poder trabajar, ¿no? Que van ahí un poco a estar de cachondeo, a estar ahí, a que luego cuando Davor creo que decía, y Sergio también, de decir, joder, ¿cómo competimos los españoles, no? Si van a hablar de entrenar, no somos tan buenos a la hora de entrenar, no tenemos esa disciplina que puedan tener los balcánicos a lo mejor, ¿no? O a lo mejor alguien que tenga muy claro que es su gran motivación el mejorar, ¿no? Es decir, al final es muy frustrante ver que a lo mejor no consigues cambiar situaciones o actitudes de gente que realmente encima a lo mejor tienen sobre todo talento. Es decir, cuando más te frustras, cuando más talento tienen y cuanto menos respuesta te dan. O al menos cuanto menos más obstáculos te quieren poner. Y luego pues está la parte de la directiva. Es decir, yo tengo la suerte de estar en un club en el cual durante muchos años tanto el presidente y la directiva pues se han volcado en ayudar a los entrenadores, ¿no? Miedo me da que la situación, pues bueno, yo entiendo que cada club pues puede haber situaciones diferentes, diferentes directivas que son altruistas al fin y al cabo, pero que al final puedan, desde el desconocimiento de sus conocimientos en el mundo del deporte, en el mundo de la gestión y en el mundo del entrenador, que es, digamos, los recursos humanos de cada club, pues puedan tomar decisiones equivocadas. Me da miedo que la gente, con su buena intención, por supuesto, siempre, desde el desconocimiento, tome decisiones precipitadas a veces, desde una responsabilidad que tienen, pero que al final, pues bueno, pues es como una situación muy complicada, ¿no? Porque es un trabajo muy ingrato el del directivo y tiene decisiones que pueden afectar a la vida de muchas personas y es un tema muy delicado, muy complicado. Como digo, yo en Tres Cantos hasta ahora hemos tenido mucha suerte, confiemos en que la sigamos teniendo, ¿no? Y que tengamos gente a la altura del esfuerzo y de la motivación de nuestros profesionales. Eso, pues bueno, la preocupación la transmito por todos los clubes de Madrid, no lo hago solamente por mi club. Así que creo que al final la directiva muchas veces frustra a muchos entrenadores, ¿no? Y esto es una cuestión que habría que también a lo mejor poner en orden, ¿no? Y cuando hablamos de que la sociedad vea al entrenador como un profesional, los primeros que tienen que verse como profesionales son los propios entrenadores. Es decir, si tú te sientes profesional, tienes que demostrar que lo eres con tus actitudes y con tus palabras, pero sobre todo con tus actitudes, conseguir que la directiva, que digamos que es la que toma decisiones vitales para el funcionamiento de los clubes, te vea como profesional, te considere, te respete como profesional y te exija como profesional, por supuesto, y luego ya estará el resto de la sociedad, ¿no? Que entienda que esto es así. Y el dar con una directiva así es una cosa que, por lo menos en Tres Cantos lo podemos contar, que lo hemos tenido y espero que lo tengamos y lo sigamos teniendo. Y bueno, y es una cosa que en otros clubes, pues cada vez salen más los entrenadores que dicen que no es así, ¿no? Y por eso creo que, aunque me anticipo a la última pregunta, eh, creo que es muy importante el estar dentro de un colectivo y un gremio, ¿no? Que es el de los entrenadores. Sí, y además en la situación actual que es tan compleja por lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus y las empresas y el problema económico que se avecina, pues creo que, aunque esto sería para otro debate, eh, la figura de las directivas tienen ahora un problema muy gordo, muy gordo,
que no estamos nadie preparados para ellos, ¿no? Entonces, bueno, es una situación, sí que es verdad que, bueno, digamos los tres ámbitos de lo que sería nuestro deporte, ¿no? El baloncesto, jugadores, entrenadores, directivas, lo que sería lo que nos afecta directamente tanto a jugadores, entrenadores como directiva. No hablo del deporte, no excluyo a los árbitros porque no estoy hablando de la faceta deportiva como tal, ¿no? De la gestión, de la dirección, de los entrenamientos, de los grupos, etcétera. Y ahora se avecina momentos, épocas complicadas. Bueno, pues enlázame las dos últimas preguntas entonces. ¿Crees que el entrenador debería tener mayor consideración? Y hablamos sobre la unión hace la fuerza y si podemos luchar por unas condiciones igual que los demás trabajadores. Sí, a ver, el otro día Sergio Fole mencionaba de una conversación con otro compañero del concepto de entrenador low cost. Yo en mi vida había oído este concepto de entrenador, lo que pasa es que lo compro porque existe, ¿no? Es decir, yo siempre había oído de gimnasios low cost, pero al final los gimnasios low cost, que yo sí conozco cómo trabajan, pues al final el trabajador cobra exactamente lo mismo que uno low cost, ¿no? Es el cliente el que paga el low cost. Entonces, bueno, me quedó muy marcada, ¿no? Esta figura que decía Sergio, ¿no? Anteriormente Davor también mencionaba, sin utilizar estas mismas palabras, que la figura del entrenador joven con 18 años que está dispuesto a entrenar, pues a lo mejor por 100 pavos o tal, a un equipo como primer entrenador, ¿no? Esta situación quizás es la que haga que aún alguien se acoja a la consideración que tenemos los de no profesionales, ¿no? El que haya figuras de entrenadores que digamos que en otros sectores a lo mejor sería intrusismo, ¿no? Pero en este caso no hay intrusismo, porque en el momento que tienen un título ya el intrusismo se acabó. Es decir, y es totalmente legítimo que haya chavales que quieran desarrollarse ahí y por 4 duros puedan hacerlo, ¿no? Es decir, esto es un problema que al final son ellos mismos víctimas, ¿no? Porque van a tener, su carrera va a ser bastante corta en general si lo hacen por dinero y porque al final esta figura, digamos que en muchos sitios, no en los grandes clubes o en los colegios que tienen una trayectoria de baloncesto, pero sí en otros sitios más pequeños, hay muchísimos, a nivel municipal, por ejemplo, que lo que hacen es devaluar la figura del entrenador y hacen que la cultura de la consideración de la sociedad del entrenador pues sea eso, es un chaval que se gana 4 duros, que lo hace como podía hacer cualquier otra cosa, dar clases de personales de recuperación a alguien en física, en química, en matemáticas, en idiomas, no sé, y lo ven como una figura totalmente, pues eso, no profesional, mal pagada, pero a lo mejor para esa familia es justamente pagada, ¿no? Y bueno, y eso hace que el cliente no lo ve con los ojos del tipo de conexión que tenga con el deporte. Si sus padres lo llevan, lo decía antes, si sus padres lo llevan a una guardería, pues les importa un pito quien les tenga, mientras que les tengan contentos, no vengan llorando y les tengan ocupados ese tiempo, ¿no? No les pase nada. Si luego lo que quieren es que les entretenga, que bueno, que ya no sea un entretenimiento sin más, y mientras que no les dé quebradero de cabeza, pues les tenga ahí con los amigos disfrutando, pues mientras que el niño no venga llorando que juega poco o tal, pues tampoco les da, y les da igual a lo mejor pagar un poco más. Es decir, ya si quieren, ya que verles jugar al baloncesto, ver que los chavales mejoren y tal, pues ya entonces empieza a cambiar esa conexión, ¿no? Con el deporte, decir, yo quiero un profesional, un profesor de verdad, que sea profesional y que le enseñe de verdad a mejorar a él, a los compañeros. Entonces va cambiando, según va siendo la cultura o la conexión del cliente con el baloncesto, en nuestro caso, en nuestro deporte, pues va cambiando esa filosofía, ¿no? Yo antes he hablado de la función educativa del entrenador, de la función de confianza, incluso autoridad del entrenador, que muchas veces es un recurso para la familia, ¿no? De que sea el entrenador el que le hable de lo que tiene que hacer o no en casa, de lo que tiene que hacer o no con sus estudios. Y eso es el valor incalculable que puede tener esto para una familia, el contribuir a la educación de los hijos de la gente, ¿no? Es decir, esta consideración yo creo que está en la sociedad dividida, porque muchas veces la misma familia no se implica, ¿no? En el equipo de su hijo, en el sentido de, cuando hablo de implicación no hablo de meterse en el equipo, a estar ahí detrás todo el día, sino simplemente a conversar con sus hijos de cómo sienten el deporte, qué les han enseñado, qué les han corregido, cómo les han corregido, ¿no? Este tipo de cosas que al final yo creo que es la implicación de la familia con sus hijos en la educación, ¿no? Y en este caso a través del deporte. Es decir, yo creo que la consideración tiene que ser a más. Sanidad está con el tema de que si el deporte tal. Mira, los colegios, aunque ahora suban la educación física 1 hora, algo que considero necesario. Si, por ejemplo, la educación física de los colegios sí dividida en vez de en 2 horas, ahora en 3, es una estafa, es una mentira. ¿Por qué? Cualquiera que haya trabajado en un colegio, yo no soy profesor de educación física ni mucho menos, pero sí he trabajado en extraescolares,
Es decir, cualquiera que haya entrenado en un colegio, sea profesor de educación física o extraescolares, sabe que el tema de los vestuarios, tú nunca vas a tener a tus jugadores en pista a la hora que tienes que tenerla. Y por supuesto vas a acabar a la hora puntual porque tienes a las familias esperando para coger a los chavales. Es decir, y si no es que tienen otra clase. Entonces, de esa hora efectiva, ¿cuánto tiempo hacen de educación física? Es mentira. Tienen 22 chavales o 30 para dar una clase que la hora hace una persona, solamente con 30 chavales. Examinarles, evaluarles, mostrarles que hay un deporte, que hay algo más allá de, pues está bien, esa educación es necesaria. Pero a lo mejor si en vez de tener 3 horas, tuvieran 2 horas divididas en un tiempo para que puedan hacer más efectivas esas 2 días, pues quizás sería una forma, una cultura del deporte diferente, ¿no? Al final, el deporte que queda, la cultura del deporte que queda, no está en los colegios, no está en la hora de educación física, está en la extraescolar, está en el complemento deportivo, en la formación deportiva. Es decir, y esto ya lo perciben muchos sanitarios que ven la obesidad infantil, hay proyectos de obesidad, hay que frenar la obesidad infantil, ¿vale? Muy bien, pues enseña a la gente a alimentarse y enseña a la gente a hacer un deporte, que elija, que hay miles de deportes, no tiene por qué ser baloncesto, ¿no? Pero tienes que llevarles, claro, con grandes profesionales. Yo muchas veces a través de los campus, ¿no? Que hago con Gigantes y con el Club Avanzado Tres Cantos, muchas veces cuando te llama la gente, a veces ves la realidad de otros sitios, ¿no? Te dicen muchas madres y padres, no, voy a meterle porque como el campus es algo más o menos, a ver, explícame, el lúdico tal, pues claro, el entrenador que tuvo, pues no le trató bien, no le enseñó, no le motivó y está que tal, y estamos a ver si le podemos reenganchar. Ostras, o sea, estás diciendo que por una actividad que un entrenador, claro, ¿qué visión va a tener esa familia de los entrenadores de baloncesto? Es un problema. Entonces, al final, la consideración que tenemos es que sí, el deporte cada vez más, con la marca de España, nuestros deportistas están consiguiendo que incluso las autoridades empiecen a ver el deporte como algo más allá del ocio, que a ver si empiezan a manifestarlo en leyes, ¿no? Y en más historia de, por ejemplo, el mecenazgo que tanto alaban a unos políticos en sus políticas, ¿no? En sus mítines electorales del mecenazgo para el deporte, tal, mentira, todos son aguas de borraja. Ahora la situación estamos en donde estamos, el deporte olímpico está donde está, muchos no tienen ni medios para subsistir y salir adelante, y qué vamos a decir del deporte de base, ¿no? Y esto hay que cambiarlo. Este mecanismo que tenemos de funcionamiento de organización hay que cambiarlo y tenemos que ser los mismos deportistas los que desde dentro empujemos hacia arriba para crecer. Es decir, la consideración del deporte yo creo que es cada vez más. La consideración del deporte como educación cada vez es más. Y la consideración del entrenador de baloncesto o del entrenador en general es cada vez más. Ahora, lo que hace falta es ordenarlo todo, ¿no? Que legislativamente sea considerado un profesional como profesional, no como una exigencia para ser profesional y no haya nada detrás de que no sea más que pues eso, una persona que tenga un contrato y que cumpla el salario mínimo. Porque tú me dirás, si te limitan el tiempo o el número de equipos, ¿qué vas a pagar? Un equipo de 12 chavales de 12 años va a pagarte el salario mínimo interprofesional. Esto es imposible. Al final tienes que acumular tareas, ¿no? Y esto es un poco la realidad que tenemos y la consideración que tenemos. Y la gente, yo creo que lo va conociendo y nuestra asociación está también para contribuir a ese conocimiento. Por eso ya Moisés se engancho con la siguiente pregunta, que es si la unión hace la fuerza. Bueno, la unión hace la fuerza, pues qué evidencia, ¿no? O sea, más que una pregunta parece una retórica, ¿no? En los días que corre con la situación del país creo que se demuestra que el ser humano es un ser social. Es decir, aquí en mi casa, bueno, aquí estamos cumpliendo a rajatabla el confinamiento, como espero que cumplan todos los que nos oyen. Es decir, tenemos la suerte de tener un perro que, bueno, Ramón, que se llama así nuestro perro, que nos permite salir a la calle, ¿no? Al menos 15 minutillos un par de veces al día, ¿no? Para darle un paseo y nos permite oxigenarnos un poco, siempre con la precaución que corresponde, ¿no? Por el compromiso social que tenemos y por propia responsabilidad contra nuestra propia familia. Pero al final el ser humano es un ser social. Es decir, a las 8 de la tarde, puntualmente, no es que estemos nosotros, es que está todo el barrio, está aquí en los balcones. A lo mejor a veces ya se desvaría, tenemos gente que ya que pincha música y tal, pero los aplausos, los gritos, el apoyo a nuestra sociedad, ¿no? Hasta los tratamientos sociales que están ahí exponiéndose a ser contagiados y por ayudar a los que están peor, ¿no? Los médicos, las fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sociales, los correos que nos hace llegar las cartas y los mensajes, ¿no? Los servicios de limpieza, las cajeras, ¿no? El servicio de alimentación, toda esa gente que está ahora mismo contribuyendo y reconociendo que estamos haciendo toda la sociedad, que no podemos contribuir a ese apoyo a nuestra nación, ¿no? Al final, es decir, el salir de las 8
yo no sé si hasta qué punto se ha convertido en una necesidad para sentirse parte de la sociedad. Es decir, hay gente que estará sola, gente que está en familia, que estamos en familia, pero el salir ahí es un sentimiento, ¿no? De permanecer o pertenecer a un grupo. Ese sentimiento que es espontáneo, que la gente no lo ha meditado, al principio podía ser un poco, venga, sí, vamos a reconocer a los médicos, tal, vale, al final es una necesidad. La gente estábamos saliendo por necesidad a las 8 de la tarde a sentirnos dentro de una sociedad, ¿no? Y, y esto si lo acotamos en nuestro sector, es decir, tenemos la necesidad de sentirnos dentro de un grupo. Hay gente que a lo mejor estar dentro de un grupo le, como entrenador le permite desarrollar a lo mejor pues contra su timidez, ¿no? Contra su forma de hablar en grupo, de desarrollarse personalmente. El hecho de a lo mejor estar en un club o en un colectivo permite relacionarte con otros entrenadores. Y estás a lo mejor dentro de ese colectivo que tiene el ser humano tiene esa necesidad de relacionarse dentro de sus hobbies o sus intereses, ¿no? Es decir, compartirlo con otros compañeros. Pero claro, si ya nos vamos a un sector más alto, a lo mejor ya ni el mismo equipo ni los compañeros de club se queda pequeña. A lo mejor se está demostrando en la sociedad que la unión hace la fuerza, ¿no? Y que el ser humano, o en este caso el entrenador de baloncesto, necesita relacionarse con otros iguales, ¿no? Creo que al final todo esto, pues al final hay más ejemplos de altruismo, ¿no? Estáis viendo muchísimo en las redes sociales gente que lleva trabajazos, que te puedan gustar más o menos, es decir, pero que son trabajazos hechos de muchísimo tiempo, de compilación de esfuerzos, de conocimientos, tal, que están totalmente de forma gratuita compartiendo sus trabajos de toda su vida, sus conocimientos, para que los demás puedan, digamos, salir de ese aislamiento, el tener una ocupación, un entretenimiento, contribuir a esta formación. Es decir, hay gente que simplemente compartiendo sus conocimientos gratis está contribuyendo a que el sector de entrenadores sea mejor, ¿no? Y esto es una cuestión también de necesidad de relacionarse, de necesidad de compartir. Yo hablaba antes de que me hice entrenador como una expresión cultural, ¿no? De una necesidad de transmitir conocimientos. Y al final yo creo que esto, la unión hace la fuerza, pues bueno, a lo mejor somos nosotros los que necesitamos compartir con los demás, ¿no? Pero yo creo que eso es una cuestión común, que cada uno de los entrenadores que nos puedan estar escuchando la tienen que tener y que tienen que entender que al final creo que los podcasts ayudan mucho, ¿no? A entender que gente que puede tener a lo mejor diferentes formas de pensar sobre la vida, al final siempre en estos podcasts, siempre en todos los casos que he oído, en los 13 o 14 que llevamos ya, he oído puntos en común conmigo, ¿no? Yo me he sentido conectado a estos compañeros, no son de por hecho de ser entrenadores, ¿no? Por sus propias opiniones, por sus propias expresiones, de cómo han expresado las cosas, por sus experiencias, por cosas que han vivido, por cosas que sienten, que piensan, ¿no? Es decir, a lo mejor no coincido con todos en todo, pero sí que me han hecho conectar en algún momento, ¿no? Con lo que ellos piensan. Y hablo independientemente de que la gente que está, lo decía antes, con el tema de la personalidad, de que alguien viva de esto, como es mi caso, o muchos compañeros de mi club, o como muchos de los que estamos en la asociación como junta directiva, ¿no? De que vivimos en parte, en algunos casos, en otros totalmente de esto, de que haya entrenadores que no sea así. Incluso entrenadores que ahora mismo no están activos y se sienten entrenadores, ¿no? Creo que la unión hace la fuerza y que la unión a lo mejor no es que haga la fuerza, no es que necesitemos ser una fuerza contra nadie, es una cuestión de necesidad emocional, de necesidad de sentirse dentro de un grupo, de tener cosas en común con los compañeros, aunque a veces tengamos cosas en contra, ¿no? Porque nos hemos enfrentado a los campos y podemos opinar diferente, y que bueno, que al final esto es así. En la asociación siempre hemos tenido la duda de decir, bueno, si la gente no se asocia, ¿por qué no se asocia? Tú en las conversaciones con los podcasts lo has expuesto muchas veces y Sergio el otro día lo decía. Es decir, las malas experiencias de asociaciones que no han que no han tenido durabilidad o no han nacido para durar en el tiempo, pues pueden a lo mejor ahuyentar, ¿no? A la gente. Es decir, yo no me meto en esto, ¿para qué voy a soltar 45, 55 o 25 euros o 20 euros en ser simpatizante tal? Si esto todo se va a ir a saco roto. Bueno, aquí las cuentas nosotros las tenemos claras, están ahí, a quien las quiera ver que las vea. Es decir, no hay ni un solo gasto que no haya sido acreditado con el tema del teléfono, la web o los gastos de constitución de la asociación o del seguro. Y la gente, nuestros socios, al final, pues somos una asociación en la cual todo el mundo tiene derecho a opinar. La asociación al final decidió que el seguro jurídico. Imagínate ahora con la situación que está cayendo, que tú la hablabas ahora de la dificultad que tienen
las decisiones, ¿no? Claro, si no tengo ingresos, ¿cómo voy a pagar a la gente? Claro, ahora está el papel de la directiva, es un papel bastante complejo, complicado y delicado. Y tenemos que entender que la situación está como está, ¿no? Y ahí necesitamos el apoyo de todos los que quieren seguir disfrutando del baloncesto, porque como empiezan las familias a suprimir, que habrá que ver cada caso en particular, porque muchas familias están quedándose en paro y es una situación muy complicada, pero si entre todos ahora no sé, una actitud egoísta de o yo tengo que cobrar a toda costa o tal, pues bueno, tenemos que ver todas las fórmulas, ¿no?, que hay para que la sociedad nos ayude o ayudemos o contribuyamos a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y ver cómo podemos de esta salir reforzados, aunque lo estemos pasando mal en muchos casos, ¿no? Salir reforzados para construir cimientos sólidos de cara al futuro, ¿no? Y aprender estas experiencias. Y creo que los entrenadores, muchos, estarán escuchando, a lo mejor escuchan esto y entiendan que a lo mejor la situación en la que están viviendo, ya desde el punto de vista profesional, laboral, en cualquier sentido, no solamente en el sentido del mental baloncesto, pues necesitará estar arropado o por lo menos comprendido o en un momento a lo mejor asesorado, bien o mal, no lo sé, pero por lo menos que esté asociado a algo, ¿no?, que les pueda permitir expresarse, compartir, difundir, comprometerse, no sé, que cada uno en la medida de lo que pueda, pues pueda, digamos, sentirse dentro de esto y ayudarnos a crecer. Cuanto más seamos, pues bueno, tenemos a la federación esperando a que digamos que somos un nutrido grupo de entrenadores, que seamos representativos para en un momento dado tengamos esa consideración. Y a nivel político, tanto en la Unión Europea como en la Comunidad de Madrid, pues bueno, vamos dando pasitos desde la sombra, poco a poco, para intentar que seamos oídos y los que se quieran sentir representados se representen. Cuanto más apoyo tengamos, pues más ánimos tendremos para nunca tirar la toalla. Y tú lo sabes, Moisés, que muchas tentaciones se nos han dado de hasta aquí hemos llegado, pero al final a cabezón no nos gana nadie, por lo menos algunos de los que estamos en la directiva, y aunque confiamos en que en un futuro cercano sean otros los que nos cojan el relevo, nunca dejaremos atrás a la gente que ha confiado en nosotros. Y como decía, creo que era Davor, da igual, no es una confianza en Davor, en Diego, en Moisés, en Álvaro, da igual lo conocidos o no que seamos algunos de nosotros, es decir, es una cuestión de todos. Es decir, aquí el que quiera sumarse, que se suma al carro, que bienvenido es, el que quiera sumarse con un compromiso más grande de contribuir y hacer cosas, pues mejor recibido será todavía, y el que quiera simplemente sumarse contribuyendo a estar dentro y a formar parte de un todo, pues nos ayudará, no con su cuota, porque el dinero simplemente es para cubrir gastos, sino con su respaldo, que para nosotros es bastante, ¿no? Y aquí no sobra a nadie ni nada. No, no sobra nadie. De hecho, ya lo sabes, que lo hemos hablado muchas veces, creo que tenemos que ser mucho más conscientes de nosotros mismos y bueno, pues en la medida de lo posible ser parte de este colectivo que sabemos que necesitamos primero respetarnos a nosotros mismos, como bien decía Javi Laín y Sergio Martínez, ¿no?, que fueron los primeros que lo comentaban en sus podcasts, y luego la fuerza del grupo, ¿no?, como es la frase que utilizan, la fuerza de la manada está en el lobo, ¿no? El lobo está en la... No, al revés, la fuerza del lobo está en la manada. Sí. Entonces, bueno, sí que es verdad que para tener fuerza tenemos que ser número y tiene que haber algún tipo de interlocución, ¿no?, para que ese número pueda tener fuerza y que se nos considere. Y bueno, ahí estamos nosotros como bien has dicho, todo es libre acceso, quien requiera de esa información la va a tener y por nuestra parte pues seguiremos trabajando. Pues sí, así estamos. Pues bueno, cumpliendo la última iniciativa que hemos sacado dentro de la directiva, que es el tema de los retos, ¿no? A mí me gustaría retar a dos entrenadores para que, que se enfrenten a este podcast, ¿no?, que compartan su experiencia. Uno es Javier Martín, que trabaja en Colegio Brains y con la Universidad Autónoma, y otro es, aunque no está entrenando ahora, en el verano pasado tuvo su medalla en un europeo colaborando con la selección española, que es Jorge Franco. Entonces, bueno, yo desde aquí los quiero retar a los dos a que se enfrenten a este podcast y ellos mismos sean capaces de retar a otros entrenadores. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo, Álvaro.
Venga, un abrazo a todos.